analizar es, dentro del funcionamiento del tubo digestivo, el tubo digestivo tiene una función de digestión, absorción y asimilación de los productos ingeridos, pero también debe procurar eliminar las sustancias de desecho y productos no asimilables por el intestino. Los productos de desecho son eliminados por el recto y constituyen las heces. El colon es el encargado de absorber la mayor cantidad de líquidos y electrolitos y que hace que las heces tengan la consistencia normal, que es una consistencia sólida, ¿no? Normal. Saber que el colon o intestino grueso absorbe el 90% del kilo que llega al ciego, que es 1.5 a 2 litros al día normalmente. Entonces, normalmente el contenido intestinal que llega al intestino grueso es líquido y el colon absorbe el 90% del agua. El producto residual de la digestión de esta absorción de agua y electrolitos son las heces, que un 70% es agua, 65 al 90% del contenido varía, ¿no? Y esto hace que el peso habitual de las heces esté en 100 a 200 gramos. Se considera que el paciente tiene estreñimiento cuando el peso de las heces es menor de 50 gramos o si no, y es diarrea cuando es mayor a 200 gramos. Son los niveles. El porcentaje, entonces, el gran porcentaje de las heces son agua. Un porcentaje que es aproximadamente el 30% está dado por detritus bacterianos, la flora intestinal que continuamente se va eliminando, células descamadas, grasa, carbohidratos no absorbibles, proteínas, carbohidratos y algunas otras sustancias en menor cantidad. Eso es lo que forma las heces. Un dato importante es que la motilidad digestiva tiene zonas de tránsito rápido y hay zonas de tránsito lento. Zona de tránsito rápido es la zona orogástrica, en la cual de lo que uno ingiere, el alimento hasta que llegue al estómago, es menos de un minuto. El intestino delgado, que pese a la longitud que tiene, 6-8 metros, el tránsito intestinal del intestino delgado es de 1 a 6 horas. Pero hay zonas de tránsito lento, como el estómago, en el cual hasta 6 horas es lo normal que puede el contenido gástrico estar en el estómago, que sirve como una fase de almacenamiento. Y el intestino grueso, que tiene un tránsito intestinal normal de 24 a 72 horas. Es lo habitual que uno puede encontrar el contenido del intestino en el colon. El colon tiene movimientos tónicos que están controlados por los esfínteres y fásicos que son propulsivos y segmentarios. Entonces va a haber un control y también va a haber una forma de avance propulsiva y segmentaria. Y esta forma de avance es importante porque eso es lo que garantiza que haya una absorción adecuada de líquido. Pero los movimientos propulsivos son intraaustral. Nosotros tenemos como pequeños segmentos del intestino que son las austras, y a través de cada uno de esos conductos, intraaustral significa que lo que está en la parte más interna del contenido intestinal va a la parte más externa para que se pueda absorber, y lo que estaba en la parte más externa va a la parte más interna. Después hay movimientos interaustrales, de una austra a otra, poliaustrales, que básicamente son el colon izquierdo, de tal forma que el contenido intestinal avanza rápidamente de varias austras, y después en el bloque que generalmente tiene ya relación al estímulo del deseo de ir al baño. Y esto tiene una serie de estímulos de origen nervioso, y por eso existe causas de estreñimiento por deficiencias o por problemas de falta de estímulo parasimpático.
hepático y simpático, por ejemplo, en pacientes que han tenido traumatismo de la médula espinal. El paciente que tiene traumatismo de la médula espinal va a perder todo este tipo de estímulos propulsivos y el paciente muchas veces el único tratamiento que tiene es ponerse enemas para poder eliminar las heces. Entonces, vemos entonces los movimientos normales y cómo se controlan. Entonces, un factor importante es el movimiento propulsivo y otro factor importante es el ángulo recto sigmoideo. Entonces, si hay estreñimiento por dificultad en la evacuación, esto se le llama disquesia o obstipación. Entonces, el contenido intestinal ha llegado muy bien hasta el ángulo recto sigmoideo, pero aquí existe algún problema, ya sea por estímulo, por defecto del estímulo neurocerebral, del deseo de defecar, por alteración del estímulo neuroespinal sensilomotor del esfínter externo y compresión abdominal, o alteración neuroespinal lateral para la contracción de los músculos circulares y longitudinales. Lo malo es que acá pues deberían tener abierta la parte posterior para que entre. Alguien está pidiendo entrar. Entonces hasta ahora estamos viendo factores en los cuales hay que ver estreñimiento. Un factor importante para que la persona pueda tener estreñimiento es que el movimiento intestinal está alterado. Otro factor importante es que este ángulo recto sigmoideo presente una alteración de la evacuación y que se llama disquesia, por una serie de efectos. Otro aspecto importante es que el estímulo del deseo de defecar esté como abolido. Entonces acá vamos a ver el estreñimiento con tránsito colónico normal, que es la mayoría, con tránsito colónico alterado o con dificultad para la evacuación rectal. Dentro del estreñimiento con tránsito colónico normal, uno siempre tiene que evaluar la presencia o no de el tipo de dieta. Entonces, hay personas que están acostumbradas a tomar muy poco líquido o no comer frutas ni verduras que tienen fibra. Que la fibra es una sustancia que no se absorbe y que jala agua. Y entonces eso ayuda al peristaltismo y la mayor cantidad de agua en el contenido fecal, que evita que las heces tengan un contenido demasiado sólido que atrase o que enlentezca la evacuación. Acá dice que realmente el estudio del estreñimiento es complicado, es que es un síntoma de definición compleja y la mayoría de las veces no hay una causa metabólica o orgánica específica. Entonces, estreñimiento es un síntoma, no es una enfermedad, es una manifestación de diferentes síndromes o de manifestación de diferentes enfermedades, o inclusive la mayoría de las veces no hay una causa. Entonces, la mayoría de los casos de estreñimiento es un problema de tipo funcional. Entonces, al final, a los pacientes con estreñimiento los hacen estudios y no se encuentra la causa. Y entonces, para eso tenemos de definición de estreñimiento funcional de acuerdo a Roma 2, que Roma 3 clasifica las alteraciones funcionales del tubo digestivo. Entonces son problemas en el funcionamiento que no tienen un fondo orgánico. Entonces, un paciente que en los últimos 3 meses está teniendo alguna de estas causas, 2 o más de los siguientes, que ya hayan empezado 6 meses antes, se van a considerar como un paciente con estreñimiento de tipo funcional. Entonces el paciente tiene que hacer esfuerzo al defecar en por lo menos 1 de cada 4 veces que va al baño. Entonces tiene que hacer mucho esfuerzo. Presenta heces duras o pequeñas en al menos 25% de las veces. Son las heces muy duras. Sensación de evacuación incompleta. Es el paciente que va al baño y no se quiere levantar del baño porque parece que falta, pero ya no hay más. Es la sensación de evacuación incompleta. Sensación de que la evacuación no pasa o que está bloqueada
Parece que el contenido, las heces estuvieran así, pero en diagonal, que no están alineadas, ¿no? El 25%. Algunos tienen que hacer maniobras manuales que ayudan a la deflactación al menos 25% de las ocasiones. Y la persona va menos de 3 deposiciones a la semana. Entonces, generalmente, cuando le preguntan a uno si es estreñido, le dicen, ¿cuántas veces va al baño todos los días? Yo voy una vez por semana, estreñido. Pero de repente eso, hay algunos que están tranquilos, dicen, ya me acostumbré. Entonces, tiene que tener por lo menos 2 o más de los siguientes. Entonces, hay que sumar eso. Ahora, uno le tiene que preguntar al paciente si toma laxante. Dice el paciente, yo voy al baño todos los días, eso sí tengo que tomar mi Librolax, o con un nombre, o tengo que tomar laxante. Si no funciona. Entonces, esto tiene que estar sin consumir laxantes y sin la presencia de criterios de síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es cuando el paciente, junto al estreñimiento, tiene dolor abdominal. Entonces, la definición del paciente solamente si cumple esto, el paciente se dice que sufre un estreñimiento de tipo funcional, que es más o menos también el 70%. Esto es lo que hemos visto. Hicimos un estudio hace un tiempo y se evaluó que el 20% de la población general sufre de estreñimiento. Ahora el 20% toma medicina por prescripción, el 7% se automedica y el 53% usa remedios caseros. Entonces, un poco ver la frecuencia del problema de estreñimiento. Cuando uno piensa que el tránsito colónico es lento, dentro de lo que es el estreñimiento, el tránsito colónico es lento cuando el paciente no tiene una sensación de urgencia y la frecuencia está disminuida. Y eso es sugestivo de un desorden defecatorio cuando el paciente prefiere el esfuerzo al defecar, duras o pequeñas, lo que llaman escapinas, sensación de evacuación incompleta, sensación de que la defecación no pasa, está bloqueada, maniobras manuales que ayudan a la defecación, todo el esfínter anal aumentado, el esfínter es hipertónico. Entonces aquí podemos diferenciar tránsito colónico lento, la causa más importante, y aquí este paciente tiene más una dislexia o obstipación. La parte del ángulo recto sigmoideo es la que está alterada. Acá vemos entonces que si nosotros evaluamos cuáles son las principales causas, claro, acá van a ver que suma más de 100%, porque se puede sobreponer estreñimiento por tránsito lento 47%, disfinergia defecatoria 59% y un estreñimiento simple y síndrome de intestino irritable tipo estreñimiento 58%. Entonces, el estreñimiento simple es básicamente el paciente que le falta tomar mayor cantidad de líquidos y mayor cantidad de líquidos. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, bueno, es el tratamiento. Había que, para poder, entonces nosotros avanzamos y vemos todo esto, y para poder tener un éxito terapéutico en aquellos casos más complicados, un tránsito colónico con marcadores radiopáticos nos va a ayudar. Los marcadores radiopáticos en nuestro medio hay actualmente, entonces nosotros damos unas capsulitas que dentro de la cápsula hay unos marcadores que uno lo puede ver con una radiografía simple. Cuando el paciente tiene un problema de alteración de la motilidad del colon, los marcadores están distribuidos a todos los lados. Se van quedando estancados por todas partes, esto tomándolo a las 48 horas y al quinto día. No ha pasado, han pasado 5 días y no han terminado de ser eliminados. Normalmente a las 72 horas ya todos tienen que haber sido eliminados. Esto es lo normal. Que uno después de 5 días toma una placa simple y no encuentra ningún marcador radiopático. Y más bien, cuando el paciente tiene todos los marcadores en la parte final del colon,
es porque existe una dificultad de evacuación. Este es un estudio importante y útil en aquellos pacientes lentos severos, en los cuales están tomando, dicen, tomo todo, estoy tomando mi laxante, todo, me mejoro un tiempo y después vuelvo a recaer, porque ahí vamos a poder identificar cuál es el factor que predispone más al problema de estreñimiento de tipo simple o funcional. Acá un estudio que hay que hacer manometría anorrectal. Cuando la evacuación está alterada hay que hacer manometría anorrectal y de fecografía. Un examen que los radiólogos no les gusta porque tiene que el paciente como presentarse una basílica y tomar una placa de esto, ¿no? Pero claro, le hacen un bario especial y entonces ahí se puede determinar si existe algún problema de disinergia. Y acá otro tipo de estudios y tratamiento. Y acá es importante en lo posible tener datos para ver cómo son las deposiciones. A veces el paciente no se explica bien, entonces dice, claro, completamente suelto o formado. Entonces el paciente estreñido básicamente es el paciente que hace como pelotita, dice, hago como el conejo, como el cuy, así sueltos, o si no, son como si fueran todos pegados. Entonces estos tipos húmedos se ven en el paciente con estreñimiento evidente. 3, 4 y 5, 3 y 4 es lo normal, y ya 5, 6 y 7 son los pacientes que van a tener tendencia a la diarrea. Esta escala de Bristol se utiliza en muchos sitios donde hacen evaluación de las características de la deposición. No solamente la frecuencia defecatoria, sino las características de deposición. Y eso es importante porque ¿qué cosa es lo que quiere el paciente estreñido? Lo que quiere el paciente estreñido, lo más que le incomoda al paciente es todo el esfuerzo que tiene que hacer el defecar. Se sienta, lleva su revista, se termina su periódico y tiene que estar haciendo esfuerzo, incomodidad. El esfuerzo es lo que quiere. Esa es su solución, ¿no? Las heces duras, la evacuación infrecuente es lo menos. Pero el médico piensa que el éxito es que el paciente vaya al baño todos los días. Entonces da su laxante, que a veces son esos laxantes por contacto, en el cual el paciente va al baño porque le produce irritación. Y esa irritación hace suelto, pero hace con retortijones, hace con incomodidad. Y entonces va todos los días, pero no, la incomodidad de las molestias siempre persiste. Entonces uno tiene que tratar de solucionar que no tenga esfuerzo y que haga sus deposiciones en forma frecuente. Saber, bueno, que el estreñimiento de tipo funcional puede ser por una diarrea pobre en líquido o fibro, y lo más sencillo es normalizar ese tema. Sedentarismo, ¿no? Entonces las personas de la tercera edad, muchas veces el factor más importante para que sean estreñidos es su movilidad lenta. Tienen osteoartrosis, están postrados en una cama, y todo eso favorece. Tienen el intestino irritable, los factores primarios, y siempre tenemos que investigar causas orgánicas. Sabemos que el gran porcentaje de estreñimientos son de tipo funcionales, pero un porcentaje son de tipo orgánico. Trastornos anorrectales, por eso que ahora vamos a hacer un poco evaluación, el examen de la región anorrectal para poder identificar esos trastornos anorrectales. Patología del colon, presencia de divertículos, pólipos, un poco de dolicocolon, etc. Problemas neurológicos, ¿no?, que pueden producir una alteración en el tránsito intestinal, trastornos endocrinos, y siempre preguntar qué medicamento está tomando para poder hacer un descarte adecuado. Entonces, anorrectales, estenosis anal, fisura anal, prolapso rectal, rectocele, acceso perianal, hemorroides, son una cosa importante. Colónicos, neoplasias, después de una operación que se forman adherencias, hernias, vólvulos, enfermedad diverticular.
orgánicos, ya desde el punto de vista neurológicos, la agangliosis que se ve en los niños, que es ponen el megacolon de la parte final de la enfermedad de Hirschsprung, es la ausencia de plexos mientéricos en la parte final. Así como vimos la calasia, que no hay plexos mientéricos en la parte final del esófago, en estos pacientes no hay estos plexos y no hay el estímulo para que haya movimiento intestinal. Enfermedad de Chagas, claro, es igual, ¿no? Ganglioneuromatosis, neuropatías autonómicas, problemas centrales por una enfermedad del sistema nervioso central o un traumatismo. Y entonces la orden para el peristaltismo y para el efecto colinérgico del movimiento del colon falta y el paciente se torna estreñido. Y siempre preguntar o averiguar si hay enfermedades metabólicas y endocrinas. El paciente diabético, lo habitual es que es estreñido. ¿No? En el paciente diabético, esa neuropatía autonómica hace que el movimiento sea lento y es estreñido. Llega un momento en el diabético, después de 15 o 20 años de diabetes, que se destruyen los plexos mientéricos y puede haber diarrea. Los diabéticos de mucho tiempo terminan con cuadros de diarrea. Hipotiroidismo, porfiria, cleocromocitoma, uremia, amiloidosis, hipocalemia, hipercalcemia, gestación. Son entidades en las cuales el estreñimiento puede estar presente. Y eso tenemos que siempre estar revisándolo para descartar una causa orgánica de estreñimiento. Acá vemos que la población es frecuente, los estreñimientos es un 20%, y por encima de los 65 años, entre el 30 y 42% de la población va a tener el problema de estreñimiento. Entonces aquí hay que, revisar todo esto, los síntomas por los cuales viene a la consulta y saber identificar los tiempos de alarma, porque a todos los pacientes le vamos a hacer tránsito colónico, a todos los pacientes le vamos a hacer colonoscopía, no, tenemos que investigar. El paciente, entonces se va a investigar, paciente por encima de 50 años, no, hay que investigar de todas maneras si hay un tumor, hay una causa significativa. Pérdida de peso espontánea. Pérdida de peso espontánea significa que la persona está perdiendo peso sin está alimentándose más o menos de forma adecuada, y sin embargo está perdiendo peso de forma significativa. Antecedentes familiares de cáncer, enfermedades irritables, la presencia de sangrado rectal también es algo que amerita hacer estudios en estos pacientes. Y ya después una serie de exámenes como presentar sangrado en el recto, una estenosis. Esto es FOBT, es sangre oculta en ese positivo, sangre oculta en ese positivo. Y acá sí, pues las abreviaturas, la hemoglobina está baja, hay aumento de glóbulos rojos, proteína C reactiva, velocidad de segmentación, que son signos que nos indican actividad de enfermedades tan aumentadas, tenemos que ver eso. Algunos estudios bioquímicos anormales o la hormona estimulante de la miotrofina que se ve anormal en pacientes que puedan tener hipotiroidismo. Está elevada, entonces en estos pacientes hay que investigar la causa, en este caso de tiroides, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer estudios de enfermedad cuando encontremos en signos de alarma, no todos los pacientes, porque el estreñimiento es muy frecuente. Entonces, claro, esto es una recomendación, porque si el paciente insiste que quiere hacer los exámenes, uno le va a decir que no, pero uno le tiene que explicar. Pero los que tienen signo de alarma, se les tiene que hacer. Los estudios más frecuentes, anoscopía, sigmoidoscopía, examen validado de colon, colonoscopía, manometría no rectal, marcadores radiopacos y electrografía, un poco en ese orden. Y vamos a ver, entonces, hemos revisado en forma muy rápida lo que es estreñimiento, qué cosas que produce estreñimiento, entre los cuales tendríamos que decir 4 grandes razones por las cuales la persona es estreñida si no tiene una causa. Entonces, el estreñimiento de tipo funcional es 1, por la dieta, por falta de líquido, falta de fibra. 2,
porque el tránsito colónico puede estar alterado. 3, porque el ángulo recto sigmoideo no tenga un adecuado funcionamiento, lo que llaman disquesia o situación. Y 4, que la persona ha exagerado el mecanismo voluntario de control de la defecación. Hay personas que ya se han acostumbrado a no ir al baño, entran al trabajo y dicen, no, yo espero nomás y ya regresando a mi casa voy al baño. Y entonces eso hace que el estímulo voluntario de ir al baño se vaya alterando y eso es lo que va a causar que el paciente a la final sea un problema de estreñimiento, que pierda ese estímulo normal. El examen del ano y del recto es importante, ¿no? Porque vamos a identificar una serie de enfermedades. Saber que en el examen del ano y del recto tenemos que evaluar la región perianal, la zona de la región perianal. Por eso es bueno tener una buena visibilidad de esa región, ¿no? Como hemos visto los pacientes en hospitalización generalmente es un poco complicado, porque el paciente postrado tendríamos que ponerlo en posición lateral o en una posición un poco más incómoda, y sí que los ambientes son muy generales, tenemos que poner un biombo para mantener la privacidad del examen. Región perianal, evaluar el canal anal, la ampolla rectal. Cuando hacemos el tacto rectal tenemos que ver en el varón característica de la próstata, en la mujer característica del útero y de ser posible anexos, y también siempre ver las características de las heces. Cuando el paciente está preparado con un enema, de repente no encontramos heces, pero en el paciente sin preparación, habitualmente la ampolla puede tener cierta cantidad de heces y eso va a determinar que podamos identificar el color, la consistencia, etcétera, de las heces. Entonces, saber que en la región del ano, vamos a ver la región perianal, en la cual tenemos que ver el color, la presencia o no de cicatrices, heridas, y saber que la región anorrectal tiene una zona. El ano son los primeros 3 a 4 centímetros de la parte final del colon, que es una invaginación de la piel. Esta zona anal tiene una sensibilidad similar a la piel. Tenemos acá la línea dentada, en la cual es el límite de la región anal de la mucosa del intestino, de la región rectal. Vamos a evaluar en esta zona la presencia o no de venas. Acá tenemos las venas del tracto hemorroidal interno y hemorroidal externo. Cuando estas venas hemorroidales externas se hacen evidentes, uno puede ver externamente la presencia de un paquete venoso, un hemorroide externo. Y los hemorroides internos, como son una medica, que están por encima de la línea punteada y no se ve salvo que crezca y se prolapse. Tenemos que ver que no haya ninguna herida en la región anal, ¿no? Que puede haber una herida con una fisura, y tenemos que evaluar características. En el momento que hacemos nosotros el tacto rectal, después de haber hecho la ectoscopía, tenemos que evaluar la característica de sensibilidad. Tenemos que ver estos músculos, es el músculo, el esfínter interno y el esfínter externo. El esfínter interno es un esfínter que tiene una inervación visceral, y el esfínter externo es el que tiene una inervación somática. El esfínter externo es el que nos permite controlar la defecación voluntariamente. El esfínter externo solamente tiene por acción simpática y parasimpática. Y esto nos va a dar un tono. Entonces, cuando nosotros hacemos el tacto, vamos a encontrar sensibilidad, tono del esfínter y la presencia o no de la Entonces acá posiciones para evaluar la zona anorrectal, a veces en el consultorio así, posición de pie. La posición más adecuada para el gastroenterólogo, para el médico, para examinar
Esa es la posición genuflectoral, pero es una posición incómoda que realmente ya es un examen especializado. Lo habitual es que el paciente en cama se le hace en posición ginecológica o liberitotomía o en la posición de Sims, que es de costado del cúbito lateral con las piernas flexionadas. La ideal, de repente, en el paciente hospitalizado es en esta posición, porque uno puede ver, en esta posición, uno no puede ver la zona anal y perianal, sino uno puede hacer el tacto palpando, pero no puede ver en forma adecuada. Esta sería la posición adecuada para poder ver en el paciente que está hospitalizado en su cama. Entonces, alectoscopía, uno lo que hace es separa los glúteos, acá están los cuartos, separa los glúteos, y uno puede ver la región anal, acá está puede ver la región anal y uno tiene que evaluar, ¿no? El orificio anal y la región anal y perianal, las velocidades. Aquí, esto rojito que ve es la presencia de una pequeña fisura, que es una solución de continuidad en el canal anal. ¿Qué se requiere? Bueno, algunos instrumentales. Un instrumental es tener guantes, básicamente guantes y un lubricante, porque uno no va a hacer el tacto rectal sin ningún tipo de lubricación. Obviamente va a ser poco confortable para el paciente y también va a ser difícil percibir adecuadamente. Es importante, como digo, entonces tener este equipamiento mínimo. Y acá vamos a ver lesiones externas. Entonces, el paciente dice: tengo hemorroides o me salieron almorranas, no es el término popular, en el cual tiene como lesiones elevadas. Uno lo que tiene que evaluar en estas lesiones es que tengan, si tienen un color azul oscuro, es que tienen una vena. Si no, como esto de acá, que tienen el color de la piel, pero son repliegues cutáneos. Estos son pequeños repliegues cutáneos, pero que no tienen contenido de vasos sanguíneos. Estos en inglés skin tags son glicomas o repliegues cutáneos, pero que no son hemorroides. En cambio, el hemorroides sí tienen esta coloración. Cuando está externo, bien externo es el hemorroide externo, pero pueden venir hemorroides de más allá de la folla rectal y pueden prolapsarse. Entonces, uno al examen tiene que evaluar en forma adecuada la presencia de este tipo de lesiones. La fisura anal que hemos visto, y siempre que nosotros vemos un repliegue cutáneo, uno tiene que tratar de individualizar, porque casi siempre, este repliegue cutáneo, no casi siempre, pero un buen porcentaje tiene una fisura. El paciente viene porque tiene muchas veces dolor y sangrado, y uno mueve ese repliegue cutáneo y esto tiene una fisura. Por eso le llaman el glicoma centinela, el que está cuidando la fisura. Lo está cuidando, pero nos avisa. Entonces lo tenemos que siempre buscar ahí, fisura anal. Otro aspecto que uno puede ver es que el paciente dice: qué raro, que me está manchando un poco la ropa interior con pus, y entonces tenemos la presencia de una fístula anal. Una fístula anal viene de una inflamación de las glándulas de Morgagni. Las glándulas de Morgagni son unas glándulas que lubrican el canal anal para que sea suave el pasaje del contenido de las heces. Cuando se inflama puede haber una fístula anal y perianal. Y estos pacientes pueden demorar años en llegar a la consulta, porque total, viene un poquito de secreción purulenta, entonces dicen: como le viene un poco, ya me limpio todo, y van dejando pasar. De repente van a la farmacia y dicen: tómate tu terramicina, eso te va a secar. Y efectivamente, la terramicina hace que la fístula, como que la secreción se seque, pero la fístula va creciendo de tamaño. No sé si acá tengo otra imagen, pero las fístulas crecen de tamaño, y por eso estos pacientes con tratamiento antibiótico a la larga tienen que tener un tratamiento antibiótico. El 90% de las fístulas anales crónicas, el tratamiento tiene que ser de tipo químico. Cáncer de ano, también una úlcera,
hay que tomar biopsia. Lesiones dermatológicas anales. Muchas enfermedades de la piel pueden tener líquen plano, lesiones micóticas, hiperpigmentaciones, vitíligos, una serie de dermatológicas que en esta zona es más claro y evidente encontrarlas. Y uno tiene que hacer un descarte y una investigación, psoriasis, ¿no? En este caso, y entonces investigar y dar un tratamiento adecuado. Vienen para un tratamiento, para una crema, pero puede ser una enfermedad sistémica. Prolapso rectal, ¿no? Entonces existe en algunos pacientes de repente vienen y uno le dice puje, y a uno dice ya pare porque parece que se le viene todo el intestino. Y eso se puede ver más en niños, y especialmente cuando tienen parásitos tipo Pseudomonas. Yo que estuve un tiempo trabajando en la selva, que hay mucha parasitosis, veíamos que salía el prolapso y habían como puntitos blancos que se movían, que eran los bichures. Tal que un buen número de pacientes. Y les dábamos gel, ¿no? Le dábamos gel, que es un tipo de planta que mata el parásito, ¿no? Pero que hay que saber prepararlo en forma adecuada porque hay que diluirlo porque es nefrotóxico. Y hemos tenido pacientes con insuficiencia renal aguda que tuvieron que derivarlos a Lima para que hicieran diálisis porque les habían dado el OGE con una dosificación inadecuada. Siempre en la patología ano-rectal uno tiene que identificar lesiones de tipo venéreas. Entonces, estas son cosas importantes que uno tiene que examinar, porque las enfermedades de origen sexual muchas veces son escondidas. Muchos de los pacientes que se diagnostican por enfermedad por VIH, los pacientes vienen por un cuadro de diarrea crónica, no han referido de enfermedades con el acto sexual, relaciones sexuales contra natura, y después uno hace el estudio de VIH y sale positivo, y uno le hace el examen del recto y encuentra lesiones sumamente severas, ulceraciones, lesiones proliferativas, ¿no? Y el tratamiento, entonces el paciente no es cuestión de que se soluciona dando el tratamiento antiviral para el virus de inmunodeficiencia humana, sino que uno tiene que dar el tratamiento para sífilis, para gonorrea, para herpes, citomegalovírus, etc. Entonces, no es cuestión de que se hizo el diagnóstico de VIH y uno se olvida. Igualito la enfermedad puede seguir avanzando. Saber cómo el tacto rectal, ¿no? Cuando uno hace el tacto rectal, uno tiene que hacer, vamos acá en este paciente, que es un paciente varón, uno tiene que hacer un examen en el cual primero hace una evaluación de 180 grados hacia arriba, ve las características de la próstata, ¿no? La consistencia, la regularidad, si es que es sensible o dolorosa, y después uno hace un examen también 180 grados para abajo. El tacto rectal puede identificar los cánceres de recto, puede identificar en la paciente mujer cáncer de cuello uterino. A veces hay pacientes que tienen problemas de que no se puede hacer el examen ginecológico. Y en el paciente varón, el dedo de guante identifica los tumores del cáncer de recto en la mitad de los pacientes con cáncer de colon. Así que el examen digital rectal no debe dejar de ser común. Tiene siempre puntos que lo van a hacer incómodos, pero uno tiene la obligación de hacerlo. Y después, finalmente, uno tiene que ver. Ahí cuando el paciente viene, ¿no? El paciente está regresando. ¿Dónde está el paciente que hay que pasar visita? Vengo del baño. Entonces lo primero que tiene que decir hizo su deposición, ya la pasó, o decirle no la vaya a pasar. Tenemos que ver las características de las heces, ver, ¿no? Cómo ha dejado, y ver, acá nosotros podemos tener unas heces esteatorrea, ¿cómo es la esteatorrea? Es como el mascado de pan que tienden a flotar. Entonces, ese es un paciente con una enfermedad pancreática crónica, puede hacer una esteatorrea. Esos que flotan como mascado de pan.
O puede ser que el paciente tenga unas heces pálidas, ¿no? Completamente pálidas, está con una cólica. O si no, que ha hecho depresiones negras como la brea, o pacientes que tienen una rectorragia marcada. Por eso que el examen de las heces es una parte vital dentro del estudio de la patología anorrectal. También evaluamos las heces, ¿no? Acá este paciente, pongamos esta heces, creo que Grosella es un paciente que tiene una intussusección, unas heces o sangrado como Grosella, intussusección en pacientes, y esos pacientes hay que a veces operarlos. Creo que eso es todo. ¿No? Muchas gracias. Muy bien, entonces espero que sea una clase en la cual, bueno, les sirva para revisar esto y un estímulo para que en el examen físico reclamen al médico tutor que también vayan a un tópico y hagan el examen anorrectal. Sobre todo tenemos problemas que no lo hacen de internos ni tampoco de asistentes y se dejan de hacer diagnósticos. Esto lo